Podcasters al aire. Bienvenidos a nuestro quinto episodio de Podcasters. Soy Alex Ansora y hoy tendremos un tema muy interesante para compartir con ustedes. Pero antes, quiero invitarlos a que nos sintonicen todos los miércoles a partir de las 7 p.m. por las plataformas digitales y la señal en cable del canal 29 y por el www.universalcable.com.sd. También en Facebook Live por Canal 29. Así es que para eso quiero presentarles a nuestra invitada especial, que hoy pues vamos a desarrollar con ella este grandioso tema que es el peso del arrepentimiento. Bienvenida, Camila. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, alegre de estar aquí a hablar de este tema tan importante sobre qué consecuencias o qué causas puede llevar el arrepentimiento en la vida. Así es. Bueno, y para ello pues nosotros hemos preparado un repertorio de pues conocimiento, vivencias para hablar sobre esto. Y es que es bien interesante pues hablar sobre este tema, porque para algunos es pues negativo y para otros es positivo arrepentirse o no arrepentirse, y al final llevar esa carga o decidir no llevarla. Bueno, todo depende de la forma en la que se ve y en la situación en la que se está y por qué se está arrepintiendo uno. Pero realmente todo depende, valga la redundancia, de la percepción que tenga la persona y por qué lo hizo. Y es que es bien interesante analizar las diferentes causas y si es negativo o positivo la acción de llevar esa carga del arrepentimiento o no llevarla, decidir soltar eso y pues ser un poco más libre. Para algunos es algo positivo, para otros es algo negativo. Pero personalmente yo pienso que cada acción que el ser humano hace, pues obviamente conlleva una reacción, pero no vamos a vivir, creo que toda la vida pensando en el ayer y quizás posiblemente en que me equivoqué y eso me va a generar una carga porque yo me arrepentí y lamento eso, pero voy a vivir con ello. Entonces, y hay quienes deciden hacer lo contrario, es decir, pues eso fue parte del pasado, una acción del pasado, aunque quizás no fue muy positiva o se convirtió totalmente en negativa, pero no voy a vivir con aquello de decir, me voy a lamentar porque me arrepiento de esa acción. Entonces, el tema es bastante interesante en ese aspecto porque van a haber condiciones encontradas de personas que van a decir, pues, yo hice algo malo, relativamente malo, porque todo es relativo, ¿verdad? Y me arrepiento de ello, pero va a vivir quizás con esa carga, con ese peso de estar arrepentido toda la vida. Entonces, pienso yo que personalmente, bueno, para mí sería como vivir flagelándote por algo que ya pasó. Entonces, pero, o sea, si ya pasó, porque vamos a seguir pensando en el pasado y no nos vamos a enfocar en el presente. Sí es cierto, muchas acciones del pasado van a venir a repercutir en el presente y muchas veces hasta en el futuro. Pero todo depende de cómo nosotros lo veamos, cómo nosotros lo analicemos, cómo nosotros superemos eso. O sea, si yo siento culpa negativa, bueno, la mayoría de culpa es negativa. Si yo siento culpa negativa de que que le robé $5 a mi mamá hace como 20 años. Vaya, está bien. Pero ¿qué aprendí de eso? Que la culpa es pesada. Entonces yo puedo venir, de los $5 yo me gasté 3. Pero quizás como para limpiar un poco tanto mi nombre con mi mamá y también mi nombre y mi mente hasta cierto punto, es de, vaya, me quedaron $2, vea. Se lo voy a devolver. Se lo voy a devolver y como que mira, cuando tenga te pago lo que te agarré, vea. Ajá. O sea, para muchas personas es eso, es devolver, en este caso que estamos hablando de un robo, es devolver lo robado, vea. ¿Qué frase? Hashtag devuelvan lo robado. ¿Qué frase ahorita? No nos están pagando políticamente. Vaya, pero es eso, o sea, ¿cómo te vas a quitar esa culpa? El fin de todo es encontrar de dónde viene y qué puedes hacer para solucionar esa culpa. ¿Qué puedes hacer para solucionar? O vaya, si ya no puedes hacer nada, ya no puedes devolver algo, ya no puedes reintegrar algo, pero vos sentís esa carga, ¿qué puedes hacer? Sí, fíjate que yo lo veo de lado. Por ejemplo, acabas de decir un ejemplo bien sencillo que
que es como yo sí obtuve una moneda o un billete de mis padres. Creo que de pequeños, más de alguna vez agarramos una moneda mal puesta o gaveteamos buscando monedas y podemos decir nosotros, sí, le robé una moneda a mi padre o a mi madre o a mi familiar. Y si la moral es y si pecas de moralista y si la moral es muy grande, es como vas a vivir con eso siempre. Entonces, pero si lo tomas del otro lado, esa acción, sí, cometí un error, pero aprendí en el camino que eso está mal. ¿Para qué me sirvió? Para darme cuenta que esas acciones negativas no están bien. Entonces, ya no voy a vivir con el peso de que me arrepentí por haberlo hecho. Entonces, mejor darle vuelta a eso y decir, pues sí lo lamento, pero voy a cambiar por este evento. Esa acción me enseñó que no debo hacerlo. Entonces, vemos ahí el trasfondo de analizar un poco esas acciones y que no encajonarnos en que pues estuvo mal y voy a vivir con esa culpa siempre, aunque ya me arrepentí. O aquello de, bueno, vámonos a la religión, que es como tenés que arrepentirte de tus pecados y encontrar la luz. O sea, sí, está bien, pero pienso yo que no voy a vivir con el golpe de ese arrepentimiento toda la vida. Vaya, imagínate, por ejemplo, nosotros tenemos una oportunidad y de repente decimos que no optamos a agarrar esa oportunidad por X o Y cosa, pero nos arrepentimos porque vimos que pasó, la dejamos pasar y al final lo analizamos y es como mejor hubiera aprovechado ese momento. Y estás todos los días y los meses diciendo, la regué, o sea, porque no aproveché ese momento de esta oportunidad. Y ahí se te está generando un peso porque te arrepentiste de no haber accionado en ese momento y agarrar esa oportunidad. Entonces, imagínate qué carga vivir con algo así y estar todos los días o de repente cada mes yendo a esa acción que no hiciste porque estabas en otra actividad o en otro momento, pero que vos ves que es una oportunidad y lamentas un montón no haberla tomado. Entonces, pienso yo que ok, no lo hiciste en ese tiempo, pues déjalo ir. Si perdiste una oportunidad, pues vendrá otra. Pero no vas a cargar con ese peso del arrepentimiento toda la vida. Porque arrepentirte de esa forma, creo que lo que te va a generar es una gran depresión. Una gran depresión y bajarte la autoestima porque esa acción te llevó a sentirte menor, ¿vea? O a sentirte que no tenías la capacidad para llevar esa oportunidad y te va a ir bajando pues todo el ánimo que sentías. Pienso yo que esa carga es totalmente negativa. Vivir de estar pensando en que lo ocurrido en el pasado hubiera sido mejor si lo hubiera aprovechado y cargar con esa culpa de haberme arrepentido de ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no tomé esta oportunidad? Pienso que genera en nosotros una carga que no es positiva. Entonces, velo del otro lado. Sí, es cierto, dejé pasar una oportunidad, pero vienen más. O por algo no la tomé. Entonces, y dejarlo ahí. No vas a llorar por la leche derramada, como dicen. Entonces, sino que aprender a superar esa parte y a no cargar con ese peso del arrepentimiento. Está bien, hay que lamentar algunas cosas, porque es lamentable que no hayas tomado una oportunidad, pero dejémoslo hasta ahí. Lo lamento, ya pasó, pero no voy a vivir toda la vida cargando ese peso, pues, porque sí, me arrepentí y no lo hice, no tomé esa oportunidad. O sea, pienso yo que es estar encajonado en algo que ocurrió y que te va a mantener no muy estable emocionalmente, sino que con estados depresivos quizás, o no sé en qué pueda terminar. Vamos a esa parte de poder liberarnos y botar esa carga, o sea, ese peso, el peso del arrepentimiento. Yo no voy a cargar con eso toda mi vida, porque entonces no estoy siendo un ser humano libre, un ser humano
feliz, que creo que esa es la misión con la que el universo nos trae acá a esta tierra. Formamos parte de una energía universal, y pienso yo que en la medida en que podamos ser positivos y seguir siendo luz, pues cambiar esos pensamientos que pueden ser negativos a positivos. En el ejemplo de no cargar con ese peso del arrepentimiento. Vaya, con todo lo que acabas de decir, hay varios puntos los que a mí me gustaría tocar. Por ejemplo, el por qué dejé ir esa oportunidad, que es un tema muy interesante. El qué estaba haciendo en ese momento, por qué la dejé ir. Hay dos cosas: lo dejé ir porque estaba ocupada en otra cosa, o lo dejé ir simplemente porque me dio pereza hacerlo. Y el peso de las dos cosas es bien diferente. Porque vaya, el peso de que porque estaba haciendo X o Y cosa me implica una carga mental, en el aspecto de que por lo menos puedo, llamémoslo así, justificar el por qué no estaba ahí, o el justificar por qué no hice X o Y cosa. Pero si no lo hice porque me quedé echada en mi casa, es el peso de que si no hubiese sido tan haragana, hubiese aprovechado esa oportunidad. Sí, pero imagínate, vas a vivir lamentándote por eso. Vaya, pero a ese punto vamos. O sea, ese punto quiero tocar. Uh-huh. O sea, ¿por qué te estás sintiendo o sea, por qué sentís arrepentimiento de no haber tomado una decisión? ¿Cuál es el contexto de por qué no tomaste esa decisión en el momento? Porque vamos también, o sea, si yo tengo la carga mental de que porque soy perezosa no hice o no hago, no fui a X lugar porque tenía tal oportunidad y por la gana mía, o sea, por cosa mía yo no fui, sí es una carga que va a ser bien difícil quitar. Y te lo digo por experiencia. Sí, vale. Entonces, ¿por qué en ese momento en el que aceptas, sí, la regué, no aproveché esta oportunidad, y esa culpa de haberte arrepentido, pienso yo que pues si te pone mal en un momento es como para pero esa misma hacerte culpa una te alarma. va a hacer encender el foquito de que, o sea, yo la regué. En el caso, te estoy poniendo los dos casos. Yo sé que hay muchos más factores por los cuales no se pueden cumplir una meta o un sueño o cualquier cosa que se quiera obtener. Yo sé que hay muchos factores, pero vámonos a estos dos factores más simples, más fáciles. El de por haraganería y porque tenía otro compromiso. Vámonos a eso. Por haraganería es como de que, ya dejé ir 2 oportunidades, 3 oportunidades. Ah, bueno, sí, ya son 2, 3, creo que... Ahí vamos con otro punto. Sí, ahí o sea, es algo diferente. Si la vida ya te está diciendo, hey, te estoy dando oportunidades y vos no lo estás aprovechando, algo estás haciendo mal. Uh-huh. Y si en esas oportunidades vos no estabas haciendo nada en el momento, ahí sí sentiste culpable, y aparte de sentirte culpable, mira cómo vas a cambiar esa actitud, qué vas a hacer. Vaya, hay una frase que una amiga me dijo que fue bien importante y ha sido bien importante para mí en estos últimos días. Que uno quiere cambiar, o sea, uno quiere que la vida cambie, que la vida cambie, que su entorno cambie, que la gente que está alrededor cambie, pero uno no está haciendo nada. Entonces yo estoy aquí sentadita esperando que todo el mundo cambie, que Alex venga y me proponga hacer tal cosa, pero yo no voy y le digo, Alex, ¿querés una ayuda mía? O sea, si yo sé que hay una oportunidad ahí contigo, yo puedo venir y decirte, ¿puedo trabajar en un proyecto con vos? O puedo estar con vos en tal cosa. No me pagué para ir. Solo quiero aprender. Pero es porque yo estoy cambiando, porque yo ya cambié mi actitud, porque yo ya tuve una experiencia de decir, ¿sabes qué? Esta oportunidad yo la perdí porque no me animé a preguntar, porque no me animé a decirle a alguien, dame una oportunidad. O sea, posiblemente la oportunidad ahí está, porque no sé si te has fijado, te ha pasado de que la gente te empieza como que tirar señales de que tenés una oportunidad de estar ahí, pues, uh-huh, o de hacer algo, pero hay personas que o que no la captan o que no la quieren captar. Esa es otra. O no la captan o no la quieren captar. Pero siempre hay como eso de que, hey, vos tenés tal cosa. Y esa cosa es positiva. Es que vos tenés un no sé qué que
que te hace ser diferente. Esas pequeñas frases son las que uno tiene que tomar y decir, bueno, si soy diferente y si esta persona se ha fijado en que yo soy diferente, vamos a ver qué puedo aprovechar de esto. Entonces es eso, o sea, de ver una oportunidad o de ver aunque sea un manchón de esa oportunidad y aprovecharla. Ahora bien, eso de que estaba en otra cosa y por eso no tomé este proyecto, también hay un anticipo antes de, perdón el pleonasmo, hay un anticipo a que pase ese evento. Entonces, yo sé que tengo una reunión a las 3 de la tarde en tal lugar. Yo con anticipación puedo ir donde una cosa con la persona que está con la persona, con mi jefe o con quien sea, y decirle, mire, fíjese que yo tengo un compromiso de X o Y cosas a las 3 de la tarde. Vaya, pero está viendo que se da la 1, se da la 2, o sea, y vos sabés que en media hora llega, vaya, y estás viendo que es la 1 y no te han dicho, pues tenés un compromiso, andate, ni nada. Entonces ahí todavía está la lógica de ir a preguntar a tu jefe, mire, ¿me puede dar permiso o me va a dar permiso? Yo le pedí permiso con anticipación, ¿ve? Porque también hay que evaluar qué es más fuerte y qué es lo que se quiere. Porque si estás en esa controversia, sabes que una de las dos cosas la vas a perder. O vas a perder lo que estás haciendo en ese momento, o vas a perder la oportunidad que tenés allá. Entonces, esa es la gran cuestión y la gran intriga. Primero, creo que todas las cosas se deben hacer con el corazón y con la conciencia de que qué es lo que me gusta. O sea, poner en la balanza de en dónde me siento mejor. ¿Me siento bien haciendo esto o me siento bien haciendo esto? ¿Dónde me siento mejor? Entonces, si para mí, yo me siento mejor haciendo esto y este es mi compromiso actual, yo me quedo. Aunque yo sé, y eso es de humanos, pues después voy a estar como de puchica, ¿ve? O sea, tuve que haber aprovechado también eso porque no sabía que podía salir, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero decime, si yo aprovecho esta oportunidad y esta oportunidad me está generando un placer de vida, me está generando dinero, me está generando que yo estoy trabajando en algo que me gusta, ¿por qué voy a sentir esa culpa? ¿O por qué voy a sentir esa carga? Sí, definitivamente las acciones determinan si vas a sentir esa carga o no. Fíjate que yo estaba viendo acá un par de frases que hablan sobre esto y me llamó la atención bastante una que dice, el miedo es temporal, el arrepentimiento es para siempre. ¿Cómo? El miedo es temporal, el arrepentimiento es para siempre. Hasta donde se le quiera poner fin. Ajá, y fíjate que estoy en total desacuerdo con la última parte. Yo puedo decir, no sabes qué, o sea, si no la aproveché, pues ni modo. ¿Y qué? Es lo que te hablaba. ¿Qué voy a hacer? Es cuestión de actitud. Entonces, la última frase que dice el arrepentimiento es para siempre. Es mentira. Pienso yo que, o sea, yo estoy en total desacuerdo porque es como, o sea, me voy a echar esta carga y voy a andar con ella toda la vida. O sea, no. No se puede, o sea. Ajá, es como, no vas a ser un ser humano libre. Exacto. Porque vas a vivir con eso. Pero hay otra frase, fíjate, que me encontré que dice así, mira. ¿Para qué sirve el arrepentimiento si eso no borra nada de lo que ha pasado? Exactamente. El mejor arrepentimiento es sencillamente cambiar. Vaya, ¿has escuchado la frase ahorita que acabas de decir eso, lo principal, o sea, primero de la frase? ¿Has escuchado la frase de es mejor pedir perdón que pedir permiso? Uy, sí. Esa es la que se tiene que aplicar siempre. Incluso hasta por el arrepentimiento y por todo es como de, bueno, me fui y disfruté, pero después es como, mira, lo siento. Mira, y no es que estemos mal aconsejando, no es que estemos mal aconsejando a nadie, sino que es solamente aligerar la carga que a veces los seres humanos nos imponemos a nosotros mismos. Y fíjate que por eso me gustó esta segunda frase, porque dice, el mejor arrepentimiento es sencillamente cambiar. Entonces, si vos detectas que la acción que hiciste, que te generó esa culpa y ese arrepentimiento, va a seguir generando esto, entonces no lo volvás a hacer. Entonces, ahí está la lección. ¿De qué te sirvió esa acción?
aprender que no debo de volverlo a hacer. Entonces, como lo dice aquí, sencillamente cambiar, ¿verdad? Para no seguir generando ese tipo de cosas, porque tampoco es que, como yo soy un alma libre, un espíritu libre, yo voy a empezar a cometer errores y no me voy a arrepentir. No, entonces, realmente tampoco, el arrepentimiento... entonces tampoco, porque entonces ahí lo estás tomando de una forma liberal y al final es totalmente negativa. Vaya, pero igual, o sea, el arrepentimiento tiene dos formas de verse. Uh-huh. La forma positiva en el aspecto de que, vaya, yo sé que la regué aquí, pero esta piedra la puedo encontrar más adelante en el camino. Y yo voy a cambiar esta actitud que tomé en este momento. Voy a transformar, voy a ver en qué me equivoqué en este momento, voy a ver por qué siento culpa, por qué me siento mal. Y voy a actuar en el futuro o en el presente. Todo depende de en qué circunstancias se encuentro o qué pasó. Y está la otra de que yo no siento culpa, yo no siento remordimiento, yo voy a seguir haciendo lo que se me pegue la gana. No. Uh-huh. Porque, o sea, eso tampoco es... O sea, eso ya no es. Porque yo no, me estoy dañando a mí mismo o a mí misma. Estoy dañando a las personas que me están rodeando simplemente porque yo así soy. Uh-huh. Y eso no puede ser así. Porque aquí haciendo en algún momento va a acarrear algún problema que yo, como no lo entendí o como no lo analicé la vez pasada, o como me valió, no voy a saber cómo actuar. Y fíjate que hablando sobre el punto que acabas de tocar, yo encontré otra frase que dice así, está bien interesante. Sufre el dolor de la disciplina o sufre el dolor del arrepentimiento. O sea, es como... Aquí mismo te está diciendo que o cambias, te disciplinas, porque lo que te hace sentirte arrepentido no está bien, o vas a pasar toda la vida con ese dolor, ¿verdad? En el caso de que vas a vivir con esa culpa y con ese peso. Vaya, fíjate que hay otra cosa que es bien interesante. La vida siempre le va a enseñar a uno lecciones. Siempre. Pero son como, llamémoslo así, suaves. O sea, hasta que nosotros comprendamos, vea. Es como ese pequeño regaño de tu mamá o de tu papá. Es más o menos así. O sea, es esa advertencia de no te quiero pegar, pero si te seguís comportando mal, te voy a pegar, vea. O ya no se puede. Bueno. O ya no se puede. En aquellos tiempos, vea. Sí. La vida es igual. La vida es igual. En que la vida viene y te dice, este pequeño puntito lo tenés que mejorar. Este pequeño puntito tiene que cambiar para que vos estés bien. Y vos ignoras eso. ¿Qué va a pasar? Que la vida ya no te va a advertir de forma bonita de que ese puntito lo tenés que mejorar, sino que te va a venir y te va a sonar y te va a decir, este punto lo tenés que cambiar. Vaya. Y aquí viene una frase que hasta está en la Biblia que dice que el sabio ve el mal y se aparta. Pero ¿y cómo se hizo sabio? Pasando por ese problema anteriormente. Sí, no nace sabio. Ajá, no se nace sabio. Entonces todos esos pequeños tropiezos de la vida lo van haciendo sabio a uno. Entonces si yo veo, volvamos al mismo ejemplo de una piedra. Si yo veo una piedra, ay, me caí. Vaya, pero esa caída ya me enseñó que esa piedra me puede raspar, que esa piedra me puede golpear. ¿Qué va a pasar más adelante? Yo sigo caminando, ¿verdad? O sea, superé eso y yo sigo caminando. Pero más adelante me vuelvo a encontrar una piedra idéntica a esa. Ya tengo la opción de decir, bueno, la rodeo, paso encima, veo qué hago, pido ayuda o qué voy a hacer. Y también vamos al punto de que el sabio ve el mal y se aparta, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo llevo a contexto? Siempre vamos a tener, vuelvo y te repito, siempre vamos a tener un preámbulo de qué nos puede pasar. Pero creo que si uno sigue en la necedad de que no, que sí, que sigan las cosas porque así soy. Por cierto, esa frase creo que debería de cambiar. Es que todo el mundo tiene que aceptarme porque yo así soy. La gente no tiene el compromiso de aceptarte porque vos sos así. Entonces, vámonos a otro ejemplo metido en todo esto, que siempre tiene que ver con la personalidad más que todo. En que, no sé si te has fijado, no sé si te has encontrado con gente que como que no encaja en los grupos. Ajá. Que nunca encaja.
¿Y cuál es la frase de esas personas? Es que la gente tiene que aceptar como yo soy. Es que si a mí no me aceptan como yo soy, no me importa, yo me voy. Entonces, no. Tiene que cambiar ese pensamiento de que, hey, porque yo no tengo amigos, porque yo no tengo conocidos, porque yo no tengo tal cosa. Y todo el mundo me está diciendo, es que tu actitud es medio derrotista, tu actitud es medio negativa, ¿verdad? Entonces, si alguien viene y me dice, hey, es que mira, tu actitud es la que no encaja en todo, pues yo voy a ver cómo irla cambiando de poco a poco antes de que me venga el trancazo de verdad, ¿verdad? De que pueda que yo esté en una situación de peligro, en una situación incluso hasta de depresión por algo y que no tenga con quién hablarlo, contarlo simplemente porque aislé a todo el mundo. Entonces realmente la vida nos va enseñando así, o sea, la vida nos va enseñando poco a poco, pero cuando ve que nosotros no cambiamos, no hacemos eso de activar algo, pues, y decir, esto no está bien, viene el trancazo más fuerte, pues. Y ahí vienen muchas personas que dicen, yo no sé por qué me pasa esto. Y sí sabemos. O sea, creo que la mayoría sabemos por qué nos pasan las cosas. Y sabemos que son lecciones de la vida. Ahí solo falta de agarrarla, entenderla y agarrarla, o seguir en el error una y otra vez hasta que... Sí, y fíjate que viendo el ejemplo, una actitud de estas personas puede ser porque quizás viva lamentándose y arrepintiéndose toda la vida. O sea... Sí. Y quizás en esa, por no dañar a otras personas o decir, yo hice mal esto, pues me aíslo, me alejo, no socializo y pasan en un constante, en una constante lamentación sobre lo que ocurrió. Entonces pienso yo que pues es cuestión de liberarse, de liberarte de todas esas cargas que llamemos arrepentimiento, y que en lugar de seguir generándolas, hagamos un cambio. O sea, si yo hice esta acción que conlleva a un arrepentimiento, pero no voy a vivir toda la vida pensando en ello. Entonces, al final mejor, sí, es lamentable que sucedió esto, pero no me arrepiento. Realmente, ¿por qué? Porque si lo ves de la forma positiva, y alguien puede decir, ¿y por qué no te arrepentís? O sea, alguien que lo vea totalmente negativo, el no arrepentirse. ¿Y por qué no te arrepentís? Y eso es, o sea, porque a mí me enseñó una lección esa parte de mi vida. Si yo me equivoqué y fue lamentable, pero no me arrepiento. ¿Por qué? Porque esa acción negativa me enseñó algo positivo que quizás yo necesitaba aprender como ser humano y no lo iba a poder aprender de otra forma más que cometiendo el error y equivocándome. Pero eso no significa que yo voy a desechar esa acción. O sea, no quiero que se me malentienda, sino que es que todo sucede por un porqué. O sea, el ser humano no nace aprendido. El ser humano tiene muchas veces que aprender a golpes. Entonces es bien interesante esa parte. Bueno, como decir, vea, realmente el ser humano no va a aprender solo porque le digan. Es bien rara la persona que aprenda solo porque le digan. Uno tiene que vivir las cosas para decir, duele. Sí, fíjate en el ejemplo que a veces todos los seres humanos vivimos, y es con nuestros padres, que de repente no hagas tal cosa porque esto te va a llevar a tal consecuencia. Por ejemplo, el irse de la casa. Muchos crecemos con eso de que cuando tenga 18 años, cuando tenga 20, cuando sea monetariamente independiente, yo me voy de la casa. Porque y es lo más triste. Quiero independizarme. Y es lo más difícil, es lo más triste que uno puede hacer, porque alejarse del núcleo familiar realmente cuesta. Pero, y la familia te dice, no te vayas, y te empiezan a dar todos los detalles del por qué no debes de hacerlo. Eso no importa, pero no me va a pasar. Los seres humanos siempre decimos no, yo ya tomé la decisión y me voy. Entonces aprendemos a golpes de esa forma, a golpes de la vida, porque es bien feo irte de tu casa y en la primera Navidad tener el golpe psicológico de que ya no si estás en una casa o alquilando o algo, ya no estás compartiendo con la familia porque estás solo.
Podcaster al aire. Podcaster al aire. Es bien feo irte de tu casa y en la primera Navidad tener el golpe psicológico de que ya no si estás en una casa o alquilando o algo, ya no estás compartiendo con la familia porque estás solo. Entonces, esa acción te puede llevar a arrepentirte de haber hecho eso. Entonces, pero si no lo viviste, si no ganas esa experiencia, tarde o temprano lo vas a hacer. O sea, así somos los seres humanos. Es como te están diciendo, no lo hagas y lo haces. Entonces, pero ¿qué pasa cuando lo haces? O sea, está bien por las personas que son muy sigilosas a la hora de actuar o sí hacen caso, pero, porque atienden el llamado y no tienen esas consecuencias, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquellos que somos rebeldes y que decimos, no, yo quiero imponer mis ideales y me voy y quiero vivir aquí porque quiero saber qué es esa experiencia? Pues nos toca pues ser fuertes, aguantar en ese momento, pero y quizás en un momento decir, sí, me arrepentí, pero ya la acción ya está cometida. ¿Qué voy a hacer? Adecuarme a eso, aprender a vivir esa parte que yo decidí y accionar quizás en no volverlo a hacer. Vaya, en mi caso, fíjate que yo me fui de mi casa a los 20 años, creo que tenía, o 19, ni recuerdo. Para mí el primer año de vivencia solo en un apartamento fue bien difícil porque obviamente me hacía falta mi familia. Y yo me arrepentí en ese momento porque después de un año en una Navidad yo dije, me siento tan solo, me regreso. Porque me arrepentí de esa acción, pero ya tenía un año viviendo solo. ¿Y qué pasó? Regreso y ya estando ahí, pues ya me cambió el chip y fue como, pues no, ya tomé una decisión, tengo que hacerle frente. Ya había pasado un año pero tuve esa carga de haberme arrepentido, de haberme salido del núcleo familiar. Pero ya había tomado una decisión, tenía que seguir adelante. ¿Qué pasa si yo me hubiera agarrado de eso y me hubiera deprimido y hubiera dicho, no, lo hice mal, esto fue totalmente erróneo? Quizás hubiera regresado y me hubiera sentido mal de haber regresado, porque algo que había logrado, que era mi independencia, lo hubiera podido botar con la acción que me llevó al arrepentirme. Entonces, y nunca va a faltar la persona que te va a decir, ya ves, te lo dije, que te iba a pasar, que no sé qué. Ajá. Y fíjate que se agradece porque los consejos no están de más. Pero creo que esa frase de te lo dije, cuando ya te pasó una cosa, es como que sí, ya sé, ya aprendí, no me lo estoy diciendo. Entonces, imagínate que si yo no hubiera reconocido esa parte de que esa acción me enseñó algo, quizás hubiera vivido con ese peso mucho tiempo de haberme arrepentido de esa acción. Pero entonces, ¿qué hice yo? Transformar esa parte, porque sí, o sea, me arrepentí, dije yo, no me hubiera ido de mi casa. Pero al final dije yo, en lugar de arrepentirme, mejor lo lamento, y no voy a cargar con el peso del arrepentimiento. Porque es un peso demasiado grande, que no te sirve para nada, es un lastre, la verdad. Bueno, en mi caso y creo que en el de muchas personas, es un lastre, porque sabes que ya no podés cambiar esa acción. O sea, si decidiste hacer algo y si te está siendo muy positivo, o sea, tomalo, retomalo, o sea, seguirlo. Pero, y yo lo digo, fíjate, cuando alguien, pues, llega algún joven o algún familiar que ha querido irse de la casa, yo les digo, pensalo 2 veces. Pensalo 2 veces porque no es nada fácil irse de tu núcleo familiar. Y yo no aconsejo irte de tu casa a temprana edad. O sea, realmente es algo bien difícil, más en estos tiempos. Entonces, pero hay que ser muy fuerte para poder sobrellevar ese cambio y transformar esa acción que puede ser negativa y generarte una depresión. El peso del arrepentimiento te puede generar una depresión horrible. Entonces, aprender a transformarlo y decir, pues no me arrepiento. Sí lo lamento, pero no me arrepiento. Entonces te digo, yo
puedo decirte que no me arrepiento de haberme ido de mi casa a temprana edad porque aprendí muchas lecciones en ese año y después que quizás no las hubiera aprendido si hubiera estado en la burbuja de mi hogar, en ese domo que me protegía. Entonces eso me ayudó a crecer muchísimo. En mi caso, ¿por qué? Porque pues soy muy positivo, siempre le veo el lado bueno a las cosas y si me pasa algo negativo trato de transformarlo en algo positivo. Pero es un tema bien delicado porque ¿qué pasa con aquella persona que no ha forjado su carácter y un problemita lo puede conllevar a una depresión fatal, hasta fatal pues? Entonces, pues eso, ¿verdad? Pues vamos, pero también que considero que en la actualidad, no nos vamos a ir en tiempos tan remotos, sino que en la actualidad hay muchas formas y muchas instituciones públicas, incluso privadas o gente particular, de que vaya, me estoy enfocando en el último puntito que dijiste de la depresión. Solo en la depresión. De todos. Que te puede generar el arrepentimiento. Que te puede generar el arrepentimiento. Creo que ahí el punto de llegar a la depresión es de tener la fuerza y la valentía como para buscar ayuda. Y vaya, yo no tengo ayuda de mi familia porque yo me salí de mi núcleo familiar porque eran bien posesivos, ortodoxos, bien estrictos, bien no sé qué, y yo ya no quiero volver porque no quiero, me siento encerrado y no puedo hacer lo que yo quiero, que no sé qué, vaya. Pero hay cosas y hay consejos que uno mismo sí se los puede dar, pero quizás cuando está en ese momento de depresión no lo ve, o no lo siente, o no los entiende. Pero actualmente hay muchas instituciones, vuelvo y te repito, privadas, públicas, gente particular y lo que sea, que te pueden ayudar a orientarte, a decirte, quizás no qué es lo mejor para vos, porque volvemos al mismo punto, o sea, nadie va a saber qué es lo mejor para vos, sino que vos mismo, porque sos la persona que más se conoce, que más sabe cuánto puede aguantar, qué dolor puede aguantar, y así sucesivamente. Entonces, pero por lo menos escuchar eso, ese consejo de alguien más, escuchar esas palabras de alguien más que te esté dando una alternativa, que te esté poniendo alternativas para que vos elijas qué puedas hacer, porque realmente no es de encerrarse en una depresión. O sea, siempre es de buscar cómo salir de eso, cómo mejorar eso. Pero puede ocurrir, imagínate. Sí, o sea, puede ocurrir. Alguien que no tenga la ayuda o que su carácter no, o sea, no sea tan fuerte. Puede ocurrir. Obviamente le va. Yo no estoy diciendo que no va a ocurrir. O sea, somos seres humanos. Nos quebramos internamente. Pero hay formas de solucionar eso. Vaya, hay puntos de depresión que realmente uno no quiere hablar con sus amigos, ni con familiares, ni con nada, porque no se siente bien. O sea, no se siente bien que fulanito sepa que yo estoy pasando tal cosa. Vaya, pero hay una institución. Para hombres y para mujeres, siempre va a haber una institución que pueda ayudarle a alguien a pensar o a refrescar o a airar un poco el problema, para poderlo pensar con lógica. Y bueno, se tienen las dos opciones. O sea, aquí no sé cómo fue tu caso, pero pues considero que muchas personas están en las dos opciones de que le sigo haciendo frente a quedarme solo, pienso en las ventajas y desventajas de quedarme solo, de vivir solo, de estar solo, o me regreso a mi casa. Y lo mismo, pienso en las ventajas y desventajas de volver a mi casa. Bueno, yo lo viví así. Me fui y luego regresé. Pero cuando regresé yo dije, o sea, era como empezar de cero, pues, o sea. Y volver a generar un lazo con las personas que viven ahí. Ajá, pero entonces al final yo dije, tomé la decisión, no, bueno, yo ya seguí este camino, entonces le voy a hacer frente. Pero porque ya me había mentalizado en que pues, aunque me había arrepentido, pero sabía que tenía que aprender muchas cosas. O sea, ya había dejado el nido. Vaya, entonces, pero hay ¿cómo iba a regresar? Hay otras personas que no lo ven así, sino que es como la emoción del momento de que, soy independiente, tengo una casa, tengo un apartamento y no sé qué y no sé cuánto y puedo hacer todo lo que yo quiera.
Ajá, pero después de 3, 4, 5 meses es como... Ya no me siento tan independiente, ¿verdad? O me siento muy solo. Ya no o me sola. siento bien, ya no tengo con quién hablar, cualquier cosa, pues. Entonces ahí es cuando viene de plano el... Llamémoslo arrepentimiento, yo lo llamo pensamiento nada más, simplemente porque se le atraviesa la mente a uno, ¿verdad? De que... ¿Y si vuelvo a mi casa? O sea, ¿qué pasaría si yo llego a mi casa de nuevo? Yo sé que voy a tener que reconstruir un lazo familiar que quiera si o no se cortó de buena o mala manera. O sea, también depende de cómo yo me fui o en qué términos yo me fui de mi casa. Pero siempre hay que reconstruir ese vínculo de familia, pues, de que yo sé que en algún momento, no es que me lo van a decir directamente, te lo dije que te iba a ir mal, pero la gente no pierde la oportunidad de como que hundirte más, vea. Ya ves que volviste. Sí, no, y fíjate que también se genera también un susto, porque cuando yo hablo de este tema con X o Y persona y es como, pues no, yo no me arrepiento de nada. es como, ¿cómo va a ser posible? Y más cuando te topas con personas que son extremadamente religiosas. Y es como, no, yo no me arrepiento de nada. ¿Y qué pasa con tus pecados? O sea, ¿no te arrepentiste de tal cosa? O sea... No, es algo tan normal. Es que realmente el arrepentimiento y creo que ahí habría otro tema, o sea, sí, el pecado. ¿Qué es pecado para vos? El arrepentimiento es totalmente relativo. Hasta donde vos te perdones. Ajá, entonces... O sea, creo que el arrepentimiento se rompe o se quiebra cuando vos mismo te perdonas y cambias para que tu vida sea mejor. Sí. Ahí es cuando botas el arrepentimiento, porque vaya, por ejemplo, vos ya no me estás contando de que puchica, yo me siento bien mal, yo me quiero volver a mi casa, no me estás contando eso, me estás diciendo, ¿sabes qué? Yo volví, o sea, yo intenté volver a mi casa, probé esta otra alternativa, pero no funcionó, entonces me regresé a vivir solo, pero aprendí de esto. Yo lo vi de ese lado y creo que muchas personas que han hecho lo mismo lo ven así, es como, pues tomé esa decisión y no me voy a arrepentir de ello porque esto me va a enseñar algo, me va a enseñar una lección de vida. Y creo que así debería de ser sanamente en nuestro pensamiento. Ajá, vaya, pero muchas personas lo que hacen es como... Volvamos al mismo ejemplo, ¿verdad? De que vos volviste a tu casa. Entonces las personas esperan que vos todavía te sintas arrepentido de lo que hiciste porque no sé qué, culpable de no sé qué. ¿Y por qué me voy a sentir culpable? ¿Por qué me voy a sentir... de X o Y forma, si yo ya aprendí mi lección? O sea, ¿de qué me va a servir llevar esa carga? ¿De qué me va a servir? De nada. Porque yo ya me perdoné. Porque yo ya cambié. Porque yo ya aprendí a vivir y a hacer esto. Y fíjate que lo positivo también, al final y en el futuro, es que yo en ese momento no pensaba en hablar de esa experiencia y de lo que yo viví y de lo que iba a aconsejar a otras personas u otros jóvenes que tienen la misma idea. Yo en ese momento no lo vi, ahora lo veo miles de años atrás, miles de años después. Ahora yo lo veo así y cada que encuentro a alguien que tiene, o alguien joven que tiene esa idea, lo primero es contarle mi experiencia. Mira, te va a pasar esto, te vas a sentir así, vas a querer hacer tal cosa, entonces pensalo 2 veces. Porque sí, yo vi muchos ejemplos, pero no los quise retomar. O sea, fue mi decisión no tomarlos. Y fue mi decisión decir, pues quiero vivir esa experiencia de estar fuera de mi casa si soy independiente. Ya, entonces, pero quizás mi personalidad era ya un joven fuerte. Porque pues no me derrotó la acción de haber pasado por el momento de nostalgia, de querer llegar al hogar nuevamente. No, sino que empecé a forjar ese estilo de vida que ya había decidido. Ya, pero otro joven quizás o otra persona puede decir, no, me voy a deprimir y eso le va a causar pues un dolor emocional bien grande. Entonces, imagínate, yo no me imaginé en ese momento que yo iba a hablar de mi experiencia después con otras personas y que eso iba a ayudar a que tomaran una mejor decisión. Porque pues es muy difícil tomar decisiones así. Y si no lo vas a soportar, la mejor decisión es quédate en tu núcleo familiar o quédate en la burbuja que te genera tu familia de protección. Pues sí, como te digo, o sea, realmente cada quien genera su propia culpa o su propio arrepentimiento. O sea, tu arrepentimiento fue de que vos te fuiste bien lejos de tu casa y quisiste volver, vea.
Sí, y sobre eso, imagínate, bueno, todos somos seres humanos, cometemos errores a cada instante, pero eso no quiere decir que vamos a ser infelices porque tengo una lista de 100 errores cometidos. O sea, porque no lo veo diferente y 100 errores que me dicen arrepentite. Y viví con esa culpa toda la vida porque lo que hiciste está mal. O sea, nadie es perfecto. Nadie, o sea, vino sabiendo al mundo. Entonces es obvio que en el camino vas a hacer acciones y cosas que al final te van a generar un sentimiento de arrepentimiento, pero es mi decisión como ser humano y porque yo sé que he venido al mundo a ser feliz, a generar felicidad, a hacer energía positiva, desechar esa parte y llamémoslo lamentación, porque si lo lamentas es más fácil llamarlo así. Lo lamentas y ya pasó. O sea, sí, pasó y ya estuvo. Pero ¿qué aprendí de eso? Que no pero es que lamentarse bien, no, como que bien sufrido, no sé. No, es tu punto de vista. Ajá, yo esa percepción te lo acabo de tomar de que mira, bueno, vamos a olvidar lo que ya lo hice porque ya superé que no sé qué, pero voy a seguir lamentando. No, es que no es que voy a seguir lamentando, sino que es como o el añorar el arrepentimiento. Es que yo pienso que yo pongo las dos frases, las dos palabras. Ser y lamentación, vale. O sea que para vos son cosas diferentes. Para mí son cosas diferentes. Para mí arrepentirse es ser un martirio de esa acción. Ya, toda la vida. Es como que tal fecha voy a conmemorar el día que me fui de mi casa. Porque para mí fue doloroso y me arrepentí. O sea, para mí así es el arrepentimiento. Algo que me va a recordar eso y voy a volver a sufrir esa parte. Entonces, pero lamentarlo es como... Sí, yo lamento que pasó eso, pero ya pasó. Ya, es como... para mí el arrepentimiento tiene más peso. Y por eso te digo, yo no voy a cargar con el peso del arrepentimiento toda mi vida. Entonces yo al arrepentimiento lo he llamado lamentación. O sea, sí, lo lamento. O sea, la acción de irme de mi casa es lamentable porque me generó un sentimiento casi que depresivo. Pero ya no te arrepentiste de haberlo tomado. Pero no me arrepiento de haberlo hecho. Jamás. Porque esa experiencia, o sea, es comprada, digo yo. Es comprada con mi tiempo. Y nadie más me la va a enseñar por muchos consejos que me haya dado. O por mucho que yo haya visto. O sea, yo lo viví. Entonces, ¿por qué me voy a arrepentir de algo que yo viví y que al final me generó un aprendizaje de vida? A eso vamos. Que alguien puede decir, es una acción negativa. Otro padre de familia puede decir, no. Pero esa acción es que te fuiste de tu casa, estuvo mal. Eso es relativo. O sea, sí, estuvo en un principio mal, pero ¿qué pasó? Yo le di otro sentido a mi vida, a ese estado negativo. Aprendiendo la lección y generando quizás una vivencia para otra persona y quizás esta persona va a decir, lo voy a pensar 2 veces. Porque no soy tan fuerte como fulanito. Y no voy a soportar vivir eso. Entonces, lo voy a pensar 2 veces y no me voy a ir. O sea, yo aconsejo no irte de tu casa. O sea, es lo más sano que puedes hacer. Porque si no estás preparado mentalmente, va a ser un golpe psicológico bien duro y te va a generar una depresión o algo que te va a llevar a otra consecuencia que no puede ser muy positiva. Entonces, ahí depende de tu actitud. Acabo de generar un pensamiento. O sea, el arrepentimiento es una cosa. Uh-huh. Y lamentarse es otra cosa. Uh-huh. O sea que vos vivís lamentándote de la acción. No, ¿o cómo? No. O sea, te voy a aclarar ese punto. Es como, por ejemplo, alguien me pregunta, en ese caso en específico, he cometido muchísimos errores, pero vamos a usar ese caso en específico, que es el de que te vas de tu casa. Porque a la mayoría se nos mete eso a cierta edad. Entonces es como, ¿y vos te arrepentiste de haberte ido de tu casa? No me arrepiento. Pero lo lamento porque en un momento, sí, yo sentí la necesidad de que no debía de haber hecho eso. Porque sentí la nostalgia de extrañar a mi familia, a mi núcleo familiar. De extrañar mi cuarto en mi casa materna, donde entraba la luz del sol en una parte de la ventana y de la pared que a mí me encantaba. O sea, si es mi cuarto,
Y yo me enamoré de ese cuarto fue porque la luz del sol entraba y para mí era totalmente bonito ver esos rayos de sol, de luz, en una parte específica de la pared y la ventana. Por esa parte yo lo lamento, o sea, lo lamenté. Pero como, o sea, ¿por qué lo vas a lamentar? Si ya lo superaste, ¿por qué lo vas a lamentar? Vaya, es que no, es que lamentar se me oye como, o sea, yo lo oigo más, lo oigo. Yo lo entiendo más como añorar en algún punto o extrañar, pero no de lamentar. Es que, vaya, vamos a una cosa. Para mí el decir voy a vivir con la culpa o el peso del arrepentimiento es una carga muy fuerte. O sea, es mi punto de vista, te estoy dando mi punto de vista. Vos lo estás refutando porque tu punto de vista es otro y así el de cualquier espectador puede ser diferente. Pero te digo yo, mi punto de vista puede converger con otro punto de vista de otro espectador o ser similar. Pero te digo, no voy a cargar con el peso del arrepentimiento de esa acción, pero sí lo lamenté. Porque en ese momento, o sea, yo vuelvo a mi juventud, a mis 20 años y si yo hubiera ya vivido esa experiencia, quizás no lo habría hecho. ¿Por qué? Porque quise mucho a mi núcleo familiar, ya, y me sentía súper bien ahí. Pero yo estaba curioso por sentir la independencia, ya. Entonces, te digo, no cargo con ese peso del arrepentimiento y si volviera al pasado, si me dieran la oportunidad de volver al pasado, volvería a hacer lo mismo. No cambiaría absolutamente nada. Absolutamente nada. Sí lamento el hecho porque no está bien irse de su casa. Por eso. Ya. No, que vamos también que... O sea, no es que uno se va a quedar ahí hasta que... Ajá, entonces te digo... Sino que lo lamento porque... Lamentas el hecho de haber tomado esa decisión tan temprano. Sí, tan temprano, pero porque sí me generó un estado de dolor. Porque extrañé mucho el olor de la cocina de mi madre, la compañía de mi hermana, todo eso. Bueno, pero yo te digo, o sea, sí es lamentable una acción, puede ser lamentable una acción, pero no voy a vivir con el peso de ese arrepentimiento. O sea, es como... Si en un momento yo sentí eso de haberme arrepentido de salir del núcleo, pero para mí ahora es solamente un hecho que lamenté en ese momento. ¿Por qué? Porque no voy a pasar toda la vida arrepintiéndome de tal y tal cosa. No voy a ser un ser libre. O sea, mi pensamiento va a estar anclado en esa parte que no es sana. Que no es sana para mi crecimiento espiritual, mi salud mental y todo lo que conlleva. Aparte de ello es como, ¿por qué no lo tomas de una forma positiva y ahora lo transformas en experiencia que puedes contar para otra persona y que le ayude a tomar mejores decisiones? Porque vamos a aceptarlo que sí, el irte a temprana edad de tu casa pues no está del todo bien, a menos que seas económicamente estable y te hayas formado una idea y aceptado que va a ser un reto. Pero es una decisión que hay que pensarla, hay que meditarla y no tomarla rápidamente, porque te puede conllevar a otro tipo de consecuencias. En base a eso te decía que el arrepentirse para mí es muchísimo más fuerte que el lamentar. Pero vos lo ves de la forma que la lamentación es muchísimo más fuerte o pesado. No más fuerte, sino o que pesado. No es pesado ni más fuerte, sino que es como... Bueno, yo lo veo así porque yo lo he actuado así y yo lo manejaba así en mis cosas y en mi vida, ¿verdad? De que cuando yo ya me he perdonado, cuando yo ya he superado, o sea, cuando ya no me arrepiento de haber tomado X o Y decisión, yo ya no me lamento, o sea, para mí es como de... Ahí se acabó, ahí aprendí y ahí se quedó. Si alguien te pregunta, ¿te arrepentís de haber hecho tal cosa? Depende de qué cosa. Okay. Vamos a eso, depende de qué cosa, porque no es como que... No, en general, pensá en algo, no lo digas al aire, pensá en algo que haya sido bien fuerte, pero ¿te arrepentís de eso? No vivís con el peso del arrepentimiento. No, ni culpa ni arrepentimiento. Primero porque llegar a hacer algo es de premeditar algo. O sea, por lo menos yo tengo eso de premeditar. Ok, pero hay acciones que uno comete sin premeditación alguna. Y ahí puede haber un arrepentimiento bien fuerte.
o sea, quizás en los últimos 3 meses, o lo que vaya del año, sí había tenido una. Pero como que ya fue, ya la solté. Entonces para mí es como, ya aprendí, ya entendí, ya sé por qué pasó eso. Quizás si hubiese tomado la otra decisión, no estuviese ni aquí, pues, o sea, no fuese, no en la vida, sino que en este podcast, ¿verdad? Me asustaste. Sino que, y quizás no fuera feliz. Porque por más que lo había estado pidiendo, pero hoy ya lo tomé de que quizás no era el momento. Okay. Y si tenía esa oportunidad en ese momento y la dejé ir, fue por algo. Y hoy lo estoy viendo así, porque yo estoy haciendo algo que me gusta, que estoy disfrutando hacerlo y que me está ayudando a crecer emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Entonces ya no lo tomé del lado negativo como lo he estado tomando estos meses de que puchica, tuve que haberlo aprovechado, tuve que no sé qué. Vaya, no. Pero tuviste tuve eso y me lamenté, un peso. Pero ya no me estoy lamentando, o sea, ya no es como que para mí, vaya, yo te lo pongo así, por eso a mí me pasó, me dio como de pensar un choque mental de lo que acabas de decir, de que lo lamentabas. Sí. Porque, te repito, o sea, cada quien va a procesar las cosas de diferente forma. Entonces mi forma de procesar y de superar las cosas y de no sentir culpa ni carga es de, ya lo viví. Desecharlo y olvidarlo así. Ya lo aprendí. Como una acción que pasó. Ajá. Y yo después solo voy a venir y contarte lo que viví, lo que pasó. Okay. Lo que yo ya no me siento ni arrepentida, ni me duele, ni lo lamento, porque esa decisión la tomé consciente. Okay. Entonces yo por eso no le llevo por qué arrepentirse, o sea, perdón, por qué lamentarse de una acción o de alguna actitud. Yo. Ok. Bueno, definitivamente el tema es muchísimo más extenso. Hay más ejemplos de qué hablar, pero nosotros lo que queremos generar en el espectador es ese análisis sobre el tema que nosotros escogimos el día de hoy, que fue el peso del arrepentimiento. ¿Es positivo, es negativo? ¿Voy a vivir con él o no voy a vivir con él? Esa es decisión de cada ser humano. Nosotros solamente traemos aquí un tema a la mesa y empezamos a generar nuestros puntos de vista. Así es que nos desligamos de cualquier decisión y acción que el espectador pueda tomar a través de haber escuchado este podcast sin censura y por favor, no nos vayan a culpar. Y con un poco de rebeldía. No nos vayan a culpar de las decisiones que tomen adelante en su vida personal. Sí, así es que yo estoy muy, muy agradecido, Camila, por haber debatido este tema con vos y que hayas compartido tus pensamientos y parte del análisis que también llevas sobre este tema. No me queda más que agradecerte por eso y esperamos tenerte en otros programas como invitada para tocar temas así bien fuertes de los cuales nadie se atreve a hablar. Bueno, si ustedes me siguen invitando, yo sigo viniendo con gusto. Ok, bueno, solo recordarle a nuestra audiencia que nos sintonicen por la señal de Universal Cable en Canal 29, a través también de la web www.universalcable.com.sb y en los Facebook Live Canal 29 todos los miércoles a partir de las 7 p.m.